de una persona que produce influencia, de una persona que camina en liderazgo, en servicio. Y como dije la semana pasada, vamos a tomar el modelo de liderazgo de Nehemías y de ahí vamos a estar sacando. Pero quiero que podamos ver a través de la palabra la importancia que Dios le da a la oración. Y en Ezequiel 22:30, les leo la palabra que todos conocemos en Reina Valera, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. ¿Qué es lo que estaba buscando Dios? Alguien que se ponga en la brecha. La brecha es una grieta que se le hace a un muro y por esa brecha puede entrar cualquiera y salir. Y él dice: busqué a alguien que se interponga, que se ponga allí para ser vallado, que se ponga delante de mí a favor del pueblo. Es como que acá hubiese una abertura y él dice: busco a alguien que se ponga aquí en esta abertura a favor del pueblo y que diga: no, por favor, Dios, no hagas esto, no destruyas al pueblo. Esto es lo que Dios está diciendo en este pasaje. Y en la traducción lenguaje actual dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he escuchado a nadie. Es realmente como Dios le interesa que alguien se levante como intercesor, y esa es nuestra tarea de servidores. Amén. Si nosotros hiciéramos un estudio, porque de hecho alguien lo ha hecho, acerca de la causa secreta de cada una de las edades de oro, de cada uno de los momentos de avivamiento espiritual que hubo, sabe que podemos descubrir que todo procede de la devoción y de la pasión correcta de un solo individuo. No hay movimientos de masa genuino que hayan tenido el mover para generar este tipo de cosas. Solo aparentan serlo, pero no lo son. Siempre hubo una persona con devoción, con pasión y con compasión que se ha puesto a clamar a Dios, y Dios desató avivamiento, Dios desató moveres de gloria, Dios desató unciones, Dios levantó movimientos evangelísticos de salvación. Todo esto ocurrió porque tocó el corazón de un hombre. Yo no sé si alguno conoce la historia de Carlos Anacondia, el evangelista argentino, que hizo movimientos en todo el mundo, cruzadas de salvación de manera extraordinaria, y cómo Dios lo usó para liberación. Y saben que él era un empresario que fabricaba tornillos y que se convirtió a Cristo y empezó a sentir ese ardor en su corazón por la zona de Quilmes, por la gran cantidad de barrios carenciados y de cuánta gente que estaba viviendo mal en ese lugar, aprisionada, endemoniada, y empezó ahí su fervor, y empezó a clamar, y Dios lo levantó, lo llevó por más de 30 países en todo el mundo, pero fue la devoción de una sola persona. ¿Cuántos creen que si realmente empiezan a clamar por un sentir en su corazón, Dios puede hacer algo grande con cada uno de nosotros? Amén. Si usted quiere un ministerio, comience a poner en su lista de oración y empiece a clamar por eso que le está pidiendo a Dios. Sabe que en el centro
de la columna siempre estará la persona que conoce a Dios y que sabe bien a dónde va. Puede haber movimientos que quieran hacer algo, que deseen hacer algo. Puede haber iglesias que se levanten con un sentir, pero siempre va a haber una persona en el medio de esa columna que sabe a dónde va. Y esa persona va a ser la que provoque el cambio. Alguien dijo: constantemente los pastores buscan estrategias o métodos para que hagan avanzar o crecer las iglesias. Sin embargo, los métodos de Dios son los seres humanos, apasionados por su presencia. Amén. ¿Y sabe cuántos métodos hemos buscado y cuántas veces tratamos de motivar? Pero la herramienta que Dios tiene son hombres y mujeres apasionados por su presencia. La iglesia busca mejores métodos, Dios busca mejores hombres y mujeres. Amén. Dios anda en busca de gente que Él pueda usar. Pero yo quiero hacer, Dios lo único que busca es gente que se dejen usar por Él, que se dejen moldear por Él. Cuando se le pregunta a muchas personas de influencia sobre su vida privada, la mayoría de ellos dicen: ¿y a vos qué te interesa? A nadie le tiene por qué importar mi vida privada. Lo vemos en gente del espectáculo, lo vemos en políticos. Ellos no les interesa que a nadie le importe su vida privada. Es más, si hacen una fiesta cuando no se puede hacer fiesta, ¿por qué les tiene que importar lo que hacíamos en privado? Cuando nosotros vemos este tipo de cosas, nos damos cuenta que no es lo que Dios quiere. Dios dice: la eficacia en el liderazgo público está determinada por la vida privada del líder. ¿Sí? Jesús lo dijo: lo que hagas en secreto, tu oración que levantes en secreto será recompensada en público. Por eso nuestra vida privada, nuestra intimidad con Dios, para Dios tiene más importancia que lo que nosotros podamos hacer en público. Y Nehemías, como dije que queríamos tomar su modelo, él era un hombre de oración. Hablamos un poquito el otro día acerca de la hechura, ¿sí?, del carácter del líder y todo esto, que sacábamos algo allí de Nehemías. Pero cuando vemos en su diario personal, que es su carta, ¿sí?, el libro de Nehemías, que escrito por él mismo, vemos muchas de esas oraciones que son conversaciones con Dios. Y cuando nosotros nos ponemos a leerlas, esas oraciones, porque nosotros estamos acostumbrados a leer oración como algo así que nos aprendemos de memoria: Padre nuestro que estás en los cielos, Virgen María, Madre de Dios. Claro, y lo aprendemos de memoria, esas oraciones, y las repetimos como loro. Y no sabemos ni lo que quieren decir ni lo que estamos diciendo, porque por tradición así lo aprendimos. Y así lo llevamos por ahí incorporado durante mucho tiempo. Cuando dicen tenemos que orar, es que yo no sé orar, no me aprendí ninguna oración todavía de la iglesia evangélica. Y no tenés por qué aprenderte ninguna oración, porque orar es hablar con Dios. Es que yo no sé orar, entonces no sabés hablar, que sos mudo, hacerle lenguaje de señas, digo, qué sé yo. Tenemos que aprender que orar es conversar con Dios. Y cuando vemos en el diario de Nehemías, en el libro de Nehemías, cada una de esas oraciones, podemos ver su intimidad con Dios, podemos conocer su vida privada. Es más, Dios contestaba cada una de sus oraciones. Y yo pregunto, ¿no te gustaría que Dios responda a tus oraciones? Porque quiero que usted me sea sincero ahora, aunque no me lo conteste a mí, pero contésteselo usted mismo. ¿Cuántas oraciones ha hecho a Dios que nunca vio respuesta? Yo también. Hemos hecho montones de oraciones a Dios y nunca hemos oído sus respuestas. O por ahí recibimos alguna respuesta y habrá dicho, Dios habrá respondido, pero yo pedía esto y bueno, me apareció Dios sabe. Es como que me consuelo con lo que recibí, pero no es lo que pedía. Y por supuesto que si estoy pidiendo algo
que no es la voluntad de Dios, no la voy a recibir nunca. Pero estoy refiriéndome a oraciones que yo haga conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros examinamos la vida de oración de Nehemías, podemos aprender a orar con eficacia y saber la clase de oración que a Dios le gusta responder. Porque cuando yo me doy cuenta que Dios no respondió muchas de mis oraciones, es que son las oraciones que a Dios no le gusta responder. Son la clase de conversación en las cuales decimos nos clavaron el visto, porque no nos quisieron responder, porque no era grato respondernos o no era el momento de respondernos. Y bueno, y si estamos hablando con Dios, porque entiendo que oración es hablar con Dios, ¿qué le pasó a Dios que no me está respondiendo? ¿Qué le pasó a Dios que me clavó el visto? Quizás sea que lo que yo le estoy pidiendo a Dios no es lo del agrado de Dios. ¿Y qué es lo que a Dios le gustaría responder? Bueno, eso es lo que yo tengo que aprender para empezar a hacer oraciones en esa dirección. Cuando Nehemías supo la dificultad que tenía su pueblo, que él le pregunta a su hermano que viene de Jerusalén y le dice ¿cómo están nuestros parientes? ¿Cómo están nuestros hermanos de Jerusalén? Dice, están turbados, están atemorizados, están desconcertados porque los muros están caídos, ellos quieren llevar una vida normal, pero entran y saquean y no tienen protección y las puertas están prendidas a fuego. Es un caos. Y él empieza a preocuparse por todo eso y lo primero que hace es orar. Y ese es el buen punto de partida para aprender a ser un líder efectivo. Hablaba en estos días con alguien y la persona estaba con problemas, es creyente. Entonces le dije, ¿y vos oraste al respecto? Sí, yo oro siempre. Entonces parece que si te va tan mal, le está orando a otro Dios. O quizá pase esto, quizá no estoy orando el tipo de oración que a Dios le agrade responder. Entonces lo que estoy orando está fuera de la voluntad de Dios, o lo que estoy queriendo está fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando yo me empiezo a encontrar con encrucijadas, me empiezo a encontrar con diferentes problemáticas que son consecuentes a una decisión, es probable que cuando tomé la decisión no estuve en comunión con Dios o no consulté realmente con Dios. Entonces, ¿cuándo debe orar un líder conforme al modelo de Dios? Un líder de Dios, ¿sí? Uno de estos líderes que Dios levanta. ¿Cuándo debe orar? Y sabe que un líder hace muchas cosas además de orar, ¿sí? Pero el que anhela agradar a Dios por medio de su vida, lo primero que hace antes de nada es orar. Porque cuando nosotros empezamos a tener un lugar de influencia, empezamos a tener un liderazgo, tenemos que hacer muchas cosas más que orar. Porque parece que fuera un cliché medio gastado, vamos a orar, vamos a preguntarle a Dios, bueno, déjame orar. Y no es algo que se está usando como un dicho, es realmente lo primero que tengo que hacer. Pero como hay tanta necesidad y necesitamos suplir cosas, cubrir, tapar agujeros y todo lo que hay que hacer, lo primero que hacemos es hacer lo que hay que hacer. Y dejamos la oración para lo último y en algunos casos ni siquiera oramos. Pero cuando va avanzando nuestro peregrinar, nos encontramos que hemos hecho montones de cosas mal y la consecuencia es que lo primero que teníamos que hacer era orar y no lo hicimos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y en estos tiempos tan agitado y convulsionado y acelerado, donde todo se quiere ya, donde la gente vive orientada hacia los logros, las metas, y siempre está ocupada porque tiene que lograr esto, porque tiene que terminar el trabajo, porque tiene que cocinar, porque los chicos tienen que ir a la escuela, porque tiene que lavar la ropa porque está sucia, porque le hablo de todo tipo de tarea, porque tengo que ir hoy porque justo toman una prueba, porque tengo que estudiar y no... Y en todo
la oración nunca tiene un lugar, queda para lo último. Parece que no fuera la prioridad. Y donde toda agitación o convulsión o ocupación que venga, nuestro estilo de vida puede ser que empiece a buscar primero que nada la oración. Y cuando nosotros empezamos a buscar primero que nada la oración, el resto de las cosas es como que se van a aliviar más. Más tiempo oramos, más fácil se solucionan todas las tareas, agitaciones y problemas que puedan venir. Porque ahí es donde está lo primero que nosotros tenemos que poner. Nehemías era un hombre de oración. Además de todo, él era organizador, era administrador y era motivador. Porque recuerden que dijimos el otro día, era la mano derecha del rey Artajerjes. Era su copero, su guardaespaldas, su administrador, su servidor personal. Él estaba cuando se levantaba para el desayuno, cuando se acostaba para la cena, cuando iba a almorzar, cuando tenía que organizar algo, si tenía que ir a algún lado de visita, tenía que ir con él porque él era el que probaba su comida, porque él era el que lo asistía, porque él era lo que sabía, lo que le convenía y no le convenía. Entonces, él era su mano derecha y estaba todo el tiempo allí. Entonces, sabemos que Nehemías, él era el hombre de oración, el cual nosotros vamos a sacar modelo para nuestras vidas, y era organizador, y era administrador, y era motivador, y bajo su liderazgo se hizo una de las obras de arquitectura en un tiempo récord y de una manera sobrenatural, podríamos decir milagrosa, porque era imposible poder hacer eso en tan poco tiempo. En 52 días restaurar las puertas y levantar los muros que estaban derribados y caídos. Pero antes de poner manos a la obra, lo que Nehemías hizo fue orar. Lo dije el otro día, él no es que recibió la noticia, oró y fue a hablar con el rey Artajerjes, él oró durante 4 meses antes de ir a hablar con el rey. Lo expliqué el otro día mirando las fechas de cuando había sucedido. Ahora la pregunta es, ¿por qué debe orar un líder? Y porque dijimos que estamos llevando o queremos llevar o vamos a trabajar para poder alcanzar un liderazgo conforme al modelo de Dios, ¿sí? Entonces, si Dios nos enseña a orar, este líder tiene que orar. Ahora, si usted quiere ser quiere ser líder de otra cosa, posiblemente ni necesite orar, hágalo a la manera de lo que se le enseña. Pero como queremos llevar un liderazgo espiritual conforme al modelo de Dios, ahí tenemos que orar. Primero, ¿por qué debe orar un líder? Porque eso demuestra que dependo de Dios. Si yo voy a trabajar a la carnicería de Daniel y él me dice, bueno, vos trabajás acá, y yo necesito algo que no lo veo allí en la heladera donde está, ¿qué hago? ¿Voy y empiezo a revisar en todos lados? ¿Me meto a la casa, abro el ropero? No, lo primero que tengo que hacer es preguntarle al dueño de la carnicería, ¿dónde está lo que estoy buscando? Tal cosa, las alitas, ¿dónde están las alitas? Ah, las tengo guardadas en otro freezer, me va a decir. O no hay más, se terminaron. ¿Se entiende? Pero si yo estoy trabajando bajo sus parámetros, bajo su mandato, si necesito algo, el primero que le debo preguntar es al dueño del lugar. Bueno, si yo voy a trabajar para Dios, ¿por qué debo orar? Porque eso me demuestra que estoy dependiendo de Dios. Cada vez que voy a hacer algo que no sé cómo hacerlo, tengo que ir a Dios y preguntarle, Dios, ¿cómo hago esto? Dios, me mandé una macana y no sé ahora cómo salir. A todo nos encanta ser autosuficientes y solucionar todos los problemas a nuestra manera. ¿A cuánto le pasa eso? A todos. De hecho, nos ha pasado en los tiempos que estamos, y yo siempre les he dicho, cuando hay que tomar una decisión y a veces no se sabe porque no hay a quien preguntarle, bueno, alguien va a tener que asumir la responsabilidad de tomar esa decisión. Pero de no ser así, cuando se nos delega algo, cuando estamos, es decir, sabemos que necesitamos depender de Dios. Tenemos que poner en oración lo que vamos a hacer porque necesitamos depender de Dios.
¿para qué voy a orar si yo lo puedo manejar? Me voy a poner a orar por esta pavada si esto lo hago todos los días. ¿Y no te parece que si le pidieras a Dios, por ahí lo harías mejor? ¿O estarías más seguro? ¿O si te saldría algún imprevisto, Dios estaría en el asunto? Pero claro, lo dejamos a Dios de lado, ¿por qué? Porque somos autosuficientes, porque lo podemos manejar. Entonces, cuando deberíamos orar y preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga al respecto? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo puedo encarar esto que no sé cómo hacerlo? O sí sé cómo hacerlo, Señor, pero ¿cómo te gustaría a vos que lo hagas? Yo no sé a cuántos le habrá pasado ir a hacer algún trabajo que nunca hicieron, pero que se sienten capaz de hacer. Y capaz de decir, ¿te animás a hacer esto? Sí, y lo empieza a hacer y le dice, no, pero yo no quería que lo hagas así. Entonces lo ideal sería, si querés que haga esto, enseñame cómo querés que lo haga. Y yo estoy dispuesto a hacerlo como vos me enseñás, o por lo menos a intentarlo. ¿Me está entendiendo? Con Dios nos pasa esto. Señor, ¿cómo te gustaría que haga esto? Yo lo haría siempre así porque yo lo sé hacer, pero ¿cómo te gustaría a vos que lo haga? Y ahí empezaríamos a depender de Él. Entonces, ¿por qué debe orar un líder? Porque eso nos demuestra que dependemos de Dios. Jesús dijo en Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. ¿Y por qué queremos hacer las cosas separadas de Él? ¿Por qué queremos hacer las cosas sin oración? Y porque ya sé cómo se hace. Yo ya sé cantar, tengo una voz perfecta. ¿Por qué tengo que orar cada vez que voy a cantar? Yo sé predicar y manejo bien la predicación. ¿Por qué tengo que orar cada vez que voy a predicar? Muchas veces me han dicho, pastor, yo quiero hablar con usted. Después de la reunión hablamos. Antes de la reunión no atiendo a nadie. ¿Por qué? Porque yo no quiero contaminar mi predicación habiendo hablado con alguien antes que por ahí vino con una preocupación, con un problema. Si es algo extremo lo haremos. Pero yo me concentro y estoy con Dios antes de predicar. Porque estoy dando su palabra y no lo quiero hacer de manera improvisada. Y usted diga, preparé la palabra en mi casa, hace una semana que la estoy preparando, me levanto a las 5 de la mañana y termino de hacer todo, pero vengo acá y una hora antes estoy otra vez con la palabra que voy a dar y ya me la sé de memoria. Pero necesitamos estar unidos a Él, no separados de Él. Solo por medio de una conexión con Cristo que sea fija, sólida y consecuentemente es que nosotros vamos a poder llegar alguna vez a dar frutos en nuestra vida. Cuando separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Cuando nosotros estamos unidos a Él de manera fija, sólida y consecuentemente, permanentemente, ahí vamos a poder dar fruto. Usted imagínese el gajo de la rama del árbol, de la parra, póngale que estamos aquí hablando de la vid, que usted dice, está agarrada la vid, pero ahora la corto un rato, la dejo unos días ahí afuera, las dejo en agua por las dudas, después voy y veo a ver si la ato un poquito, y después, bueno, hoy la vuelvo a sacar, y mañana, ¿usted se cree que va a dar fruto alguna vez? La va a intentar pegar 20.000 veces, pero esa rama ya se secó. Esa rama nunca más va a dar fruto porque se separó de Él. Y hay cristianos que viven unidos los miércoles y domingos a Cristo. Algún día que vienen a hacer, ahí ese día se unen a Cristo y el resto de los días se desunen. Yo me desentiendo, hoy estoy. Nunca vas a poder dar fruto separado de Él. Pero es que hoy no estoy en la iglesia. No se trata de estar en la iglesia, se trata de una comunión, de un estilo de vida unidos a Cristo. No cada tanto, de vez en cuando. Fija, sólida, mantenida, consecuentemente tiene que estar la unión con Cristo. En el Sermón del Monte, Jesús dice, dichosos o bienaventurados o felices sean los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y
Yo hablé con un montón de gente y, ay, sí, los pobres son bienaventurados, cuanto menos plata tengo, mejor. No, está hablando de los pobres en espíritu. ¿Sabe quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que dicen, mi espíritu está carente, necesito del espíritu de Cristo. Mi espíritu está falto, está pobre, mi espíritu no tiene nada, no tiene recursos, mi espíritu está re pobre. Necesito el espíritu de Cristo constantemente. Esos son bienaventurados, son dichosos y son felices. Claro, yo estoy fortalecido espiritualmente y yo no necesito estar todo el día orando para que Dios me bendiga. Entonces tenés un espíritu superado ya. No vas a ser dichoso, no vas a ser bienaventurado. Porque Él dice, los pobres en espíritu serán dichosos y bienaventurados. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por la persona que dependa de Él. Ahora, cuando vos dependés de vos solo, arreglátela solo. Cuando la oración sea tu primera relación ante los problemas, sabrás que estás dependiendo de Dios. Ante cualquier dificultad, tarea o cosa que tengas que hacer, cuando la oración es tu primera decisión, eso quiere decir que estás dependiendo de Dios. Vuelvo otra vez al punto 1, ¿por qué debe orar un líder? Porque eso demuestra que depende de Dios. ¿Por qué debe orar un líder? Porque eso aligera mi carga. Nehemías era un hombre sensible y compasivo, pero cuando recibió malas noticias que lo perturbaron, él trató de encontrarse con el corazón de Dios por medio de la oración. Él, ¿cómo aligeró su carga? Se fue a orar. ¿Qué estuvo? Dice que estuvo de luto, llorando y ayunando. Que sí que él se turbó mucho, pero lo primero que hizo fue entregar su carga en oración. ¿Sabe qué significa el nombre de Nehemías? El Señor es mi consuelo. Ese es el significado del nombre de Nehemías. Él sabía bien dónde acudir con el corazón quebrantado. Él se presenta ante el Señor. Dios honra la oración que sale de un corazón quebrantado. Esas son las oraciones que a Dios le gusta responder. ¿Por qué dije que cuántas veces hicimos oraciones que Dios no las responde? Señor, si te parece, fíjate nomás, a ver si me podés ayudar. Si no, te haga problema, estoy ocupado, dejá nomás. ¿Para qué le voy a ayudar a este? A mí viene alguno y me dice, fíjate, me podés dar una mano, pero no, igual no hay problema. No voy. Ahora viene y me dice, te pido por favor, no sé, me estoy muriendo, no sé qué. Pero quédate tranquilo que vamos corriendo a ver qué te podemos ayudar. Dios busca oraciones de quebrantamiento. Cuando Dios escucha una oración de quebrantamiento, Dios está dispuesto a poder responder esa oración. El liderazgo produce estrés y la paz se encuentra de rodillas únicamente. ¿Sí? El liderazgo estresa y si no sabemos manejarlo, ¿y cómo no? Y porque nos enojamos, porque nos cansamos, porque nos repodrimos de ver siempre lo mismo, porque nos aburrimos de estar siempre repitiendo la misma. Y te va a producir estrés, te va a cansar, te va a agotar. Pero cuando vas de rodillas delante de Dios, Dios empieza a obrar ahí. Isaías 40:31 dice, en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Jesús enseñó acerca de las cargas, esto aligera nuestras cargas, es decir, tomá mi yugo, ¿sí? Vení conmigo, mi carga es ligera, caminemos juntos. Eso es lo que Él enseña para que no nos cansemos. Pero a través de la oración nosotros podemos encontrar nuestra carga aligerada. ¿Por qué más debe orar un líder? Tercero, porque libera el poder de Dios. No hay nada que libere el poder de Dios como lo hace la oración de fe. Jeremías 33:3 dice, pídeme y te daré, clama a mí y yo te responderé. ¿Amén? ¿O no dice eso?
Le leo esta versión. Pide y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Me encantó esa versión. Clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros empezamos a clamar a Dios es porque Él está por liberar poder. Y a veces queremos que Dios libere poder y nosotros no clamamos. Nosotros no le pedimos. Nosotros no oramos. Nosotros no intercedemos. ¿Y cómo va a salvar a mi familia si yo no estoy orando por mi familia? No, yo oré, pastor, una vez. Se trata de clamar, se trata de estar en constante búsqueda. La oración hace que Dios haga todo lo que Dios puede hacer. No lo que nosotros podemos hacer, lo que Dios puede hacer. Cuando se hace entrar a Dios en un proyecto, lo imposible se hace posible. Y lo vemos en la vida de Nehemías. Él cuando empieza a orar, ahora lo voy a hablar a lo último, él ve un imposible hecho posible. ¿Cómo debe orar un líder? Pregunté recién por qué debe orar un líder. Y vimos 3 proyectos, ¿no? Porque libera el poder de Dios, porque aligera nuestra carga y porque nos demuestra que dependemos de Dios. O le demuestra a Dios que dependemos de Él. Ahora, ¿cómo debe orar un líder? Se puede aprender mucho de una persona por el tipo de oración que hace, ¿sí? Cuando la oración suena como una grabación gastada, indica que hay un espíritu seco, ¿sí? Que ya está medio vacío. ¿Y cómo es eso de una oración como un disco, una grabación gastada? Siempre oran lo mismo, siempre el mismo verso y es como repetir el Padre Nuestro o el Ave María de memoria. Es como no tienen un nuevo incentivo, no tienen un sentir nuevo por lo que están clamando. Las oraciones que hablan solo de mis necesidades son señal de un espíritu egoísta. A mí me ha pasado montones de veces estar en una reunión de oración y oramos, intercedemos, pedimos por las naciones, por la guerra, por los países, por la política, y uno dice, Señor, y te pido por mí, te pido por mi familia, te pido por mi esposa, te pido por... Pero estamos intercediendo y lo único que te interesa es lo tuyo y el resto y los que se están muriendo en otro lado y los que... Entonces, muchas veces esas oraciones que hablan solo de mí nos muestran un espíritu egoísta. Y otras oraciones son una lista de cosas deseadas. Señor, te pido la casa, el palacio. Señor, quiero la Ferrari. Parece como que le estamos pidiendo a Dios algo que estamos soñando, pero que no creemos que lo vamos a recibir. Señor, dame esa casa. Pero sabemos en nuestra realidad que no estamos haciendo nada por poder tener eso. Pero estamos viendo como si sacamos el loto, el quinisei o la lotería y eso nos viene. Y esas son oraciones así como al azar, ¿sí? De cosas deseadas. Hay oraciones que son impresionantes, ¿sí? Y esas suelen proceder de un corazón arrogante, lleno de orgullo. Oh, Padre, y esas oraciones que vos decís, ¡guau! Parece Benny Hinn orando este. Y sabemos que no es su manera de hablar, que él no le pediría ni a su patrón, ni a su familia, a nadie, algo de esa manera. Pero estamos haciendo oraciones de una manera que queremos impresionar y lo único que estamos demostrando es arrogancia y orgullo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que nuestras oraciones hablan mucho de nosotros, no de lo que estamos pidiéndole a Dios. Las oraciones hablan mucho de nosotros. Amén. Cuando nosotros leemos la oración de Nehemías, desde el versículo 5 hasta el 11, allí en el capítulo 1, no se la voy a leer ahora porque después voy a leer algunos pedacitos y no se nos va a hacer de largo, ahí podemos descubrir el carácter de ese hombre. Él oró por 4 meses
acerca del problema que había en Jerusalén. Y se lee una oración ahí, pero yo creo que en esos 4 meses su oración fue intensiva, habrá ido agregando, habrá ido transformando y habrá ido pidiendo cosas nuevas todos los días, pero ese es el modelo de oración que él tenía. Cuando ores, tenés que preguntarte, ¿por qué habría Dios de responder mi oración? Yo estoy orando, Señor, te pido que emparches la rueda de mi camioneta, Señor, está pinchada, tiene un clavo. Oh, Señor, porque la estoy mirando y me estoy acordando ahora que tiene un clavo. Te pido que emparche. ¿Por qué Dios tendría que responderme esa oración? Si Dios me dice, tenés una gomería acá a la vuelta, otra enfrente, otra allá, ¿por qué no bailan parcha vos? Si para eso te doy los recursos. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero no dijimos que debíamos, sí, depender de Dios en tomar decisiones, pero yo le puedo estar pidiendo, o puedo si quiero, pero lo más probable es que no me lo responda. Capaz que sí, en un momento de fe, o Dios quiere, mostrarme la fe que yo tengo y me quiere hacer crecer y madurar. No digo que no la pueden parchar tampoco, pero me parece que si yo estoy esperando que Dios responda a una oración, acá me pregunto, ¿por qué Dios respondería a esa oración? Ahora si le digo, Señor, te pido por el vecino de enfrente, Señor, toca su corazón, que ese hombre no parta sin conocerte, Señor, que él pueda ser salvo, llévale un mensaje, úsame a mí si es necesario, o usa a otra persona, o trae un folleto, o un mensaje, te pido por ese vecino. ¿Usted cree que esa oración la respondería más rápido que la rueda o no? Porque ese sería el tipo de oración que Dios respondería. Pregúntese, ¿por qué le puedo pedir yo que le responda? Señor, responde mi oración, emparcha la rueda, Señor. ¿Por qué podría pedirle yo que le responda? ¿Él prometió en algún lado emparchar la rueda pinchada? No. Ahora si yo le pediría, ¿por qué le podría pedir que responda? Señor, porque tú amaste al mundo de tal manera que diste a tu único Hijo para que todo el que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Si vos entregaste a tu Hijo por ese vecino, ¿cómo no vas a responder que ese vecino se salve? ¿Sí o no? Porque tengo argumento de lo que él prometió para reclamar que responda a la oración que yo le estoy haciendo. ¿Me está entendiendo? La Biblia nos enseña a darle a Dios una razón para responder nuestras oraciones. Y Nehemías nos enseña 4 secretos acerca de las oraciones contestadas. Primera, él basaba su petición en el carácter de Dios. Dios anhela que nosotros le conozcamos tal cual Él es y que nosotros admitamos que dependemos de Él. El verso 5 del capítulo 1 de Nehemías dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardas sus mandamientos. Aquí hay 3 cosas acerca de Dios que nosotros tenemos que decir como dijo Nehemías. Dice, Dios grande. Aquí habla de la posición de Dios. Dios de los cielos, ¿a dónde está Dios? Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte. Está hablando del carácter de Dios. Él es fuerte, Él está en los cielos. No le estoy pidiendo a un santito que está ahí en la garita, ahí en la casita. No le estoy pidiendo a uno que tengo acá colgado en una cosita o en una estampita. Le estoy pidiendo al Dios de los cielos, al Dios fuerte. Sé que no es un debilucho. Sé que es más que Superman y que Spiderman y que Hulk y el Capitán América. Es más.
Entonces cuando nosotros miramos y entendemos, esa es la primera posición de Dios, que Él es grande, es temible. Ahí habla del poder de Dios. Y que cumple tus promesas, habla de la fidelidad de Dios. Dios grande, temible, que estás en los cielos, que eres fuerte, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman. Señor, creo que tengo argumentos ya para que mis oraciones sean escuchadas, porque estoy basando mi oración en el carácter de Dios. El Padre Nuestro arranca de la misma manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Estoy reconociendo que es mi Padre. Estoy reconociendo su deidad porque está en los cielos. Santificado, estoy reconociendo que es santo. Cuando nosotros aprendemos a reconocer o a basar nuestra petición en el carácter de Dios, yo sé a quién le estoy pidiendo. Nehemías dijo: Dios mío, sé que esta situación está muy mal, en Jerusalén hay un caos terrible, pero me estoy recordando a mí mismo que tú lo tienes todo bajo control. Tú eres Dios, eres grande, eres temible, tú guardas el pacto y la misericordia. Que sí que los problemas allí en Jerusalén son grandes, pero tú eres más grande que ellos. Levantar esos enemigos, esos muros, se va a necesitar mucha fuerza, pero tú eres un Dios fuerte. Comenzó por poner la situación dentro de la perspectiva correcta. Las oraciones que son respondidas comienzan diciendo: Dios mío, quiero que me respondas por ser quien eres. Tú eres quien nos hiciste y que nos hiciste todas las promesas, y tú eres fiel, y tú eres amoroso, y tú tienes misericordia. ¿Sabe que tenemos que aprender los nombres de Dios? Adonai, Jireh, lo cantamos y por ahí no sabemos ni lo que son. Sabaoth, Rafá. Porque cada uno de esos nombres ponía a Dios con la función que tenía. Jehová Rafá, Dios nuestro sanador, es el que te va sanando mientras andás. Jehová Jireh es nuestro proveedor, es aquel que va a proveer para toda necesidad. Y así cuando nosotros empezamos a conocer los nombres de Dios, podemos reclamar directamente por quién es Él y por su carácter. El segundo secreto acerca de la oración es contestada de Nehemías, es que él confesaba el pecado que había en su vida. Muchas veces nos acercamos a Dios siendo pecadores, pero no nos acercamos arrepintiéndonos de nuestro pecado. Dios le había dicho a su pueblo que el precio, ¿por qué había sido sacado de Jerusalén? Lo conté el otro día, y había sido llevado cautivo a Babilonia. Porque el pueblo de Dios había desobedecido los mandamientos que Dios le había dado. Y por desobedecer los mandamientos pagaron las consecuencias, ¿sí? Esa desobediencia iba a ser elevado, ¿no? por todo lo que habían hecho. Y le iba a costar perder la tierra prometida que Dios le había dado. Iban a perder su templo, iban a perder su libertad. Y de hecho es lo que había pasado y lo habían perdido. Y en el verso 6 y 7 de Nehemías 1 dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Fíjense, Dios grande, temible, poderoso, que estás en los cielos, que guarda la misericordia, reconoce el carácter de Dios, pero después le dice: escucha bien lo que te voy a decir, Dios, mira bien cómo te lo voy a decir. ¿Sí? Dice: esté atento ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. No es que oré un ratito, ¿eh? No es que, bueno, hice la oración, gracias Señor, amén, ya está. Por los hijos de Israel, tus siervos, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo
nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Qué hizo Nehemías acá? Se identificó con el pecado de Israel. Lo dije el otro día, Nehemías no nació en Jerusalén, Nehemías nació en el cautiverio de Babilonia. Nehemías era un joven, estuvieron 70 años cautivo allí, y él no es que lo llevaron cautivo como a Daniel. Él nació en Babilonia, pero él él pide perdón por los pecados que habían cometido sus antepasados, que cometimos, sí, dice, yo y mi pueblo hemos pecado en extremo contra ti, nos hemos corrompido. Pero ¿y si él no había pecado? Si él había nacido ahí y encima estaba sirviendo al rey, ¿por qué pedía perdón por eso y él se hacía cargo del pecado? Porque es una de las cosas que nos falta a los cristianos, hacernos cargo de lo que nos corresponde. Te pido perdón por todo mi vecindario que no te conoce. Yo soy culpable de no predicarle. Te pido perdón por mis compañeros de trabajo, Señor, porque yo no les he hablado de ti. Y no nos hacemos cargo. Entonces nos presentamos delante de Dios como que Dios tiene que hacer algo mágico y yo no me hago cargo de nada. Él se identificó con el pueblo de Israel al confesar los pecados. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tus pecados? Que confesaste los pecados de tu familia, los pecados de tu nación, los pecados de la iglesia. Ay, pastor, en la iglesia hay pecado, y por supuesto. Es que todos vivimos pecando. Pecado significa errar al blanco. Y nosotros no podemos estar dando al blanco constantemente, porque no tenemos tanta puntería. Que sí que siempre le erramos alguna, y eso es lo que nosotros tenemos que estar confesando constantemente. Por lo general la gente ya no piensa así. El individualismo hace que piense que yo soy responsable por mí solamente. El egoísmo que hay hoy en la sociedad, y aún la sociedad se traslada a la iglesia, hace que piense que yo me hago cargo de lo mío nomás. Vieron que ustedes le preguntan a los chicos, ¿qué pasó acá? Yo no fui. No saben lo que había pasado, pero ellos ya no fueron. Por las dudas, yo no fui, te dicen. A nosotros nos pasa lo mismo. No nos hacemos cargo. Y el tema sería hacernos cargo. No sé cuál es el pecado que estoy viendo yo en mi casa. Me parece que en mi casa están poniéndose todos medios carnales. Señor, te pido perdón por la carnalidad que hay en mi casa. Señor, te pido perdón porque se están diciendo muchas malas palabras en mi casa. Señor, te pido perdón porque no estoy viendo a nadie que ore, no estamos orando, Señor. Pero si yo me levanto todos los días a orar a las 5 de la mañana, sí, pero no veo que el resto lo haga. Entonces empiezo a pedir perdón por todo, pero me hago cargo yo. Por la pasividad, bueno, así como lo veo en mi casa. Vivo solo, pastor, que sí que no veo nada. Bueno, buenísimo. Empecé a pedir perdón por el pecado de tu barrio. Empecé a pedir perdón por los pecados de tu iglesia. La iglesia la veo tranquila, Señor, y tú nos diste una gran comisión. Te pido perdón por la iglesia pasiva. Te pido perdón por la iglesia indolente, indiferente. Te pido perdón. Y ahí empezamos a clamar para pedir perdón por eso. ¿Sabe que no puedo pedir perdón por mí solamente? Tengo que ver que si hay algo a mi alrededor que está mal, yo también tengo que pedir perdón por eso. Me anoté una frase que me tocó, ¿no? Y dice, los líderes aceptan las culpas, los perdedores se las pasan a otro. Hablaba con alguien hace un tiempito de problemas que hubo y alguien tuvo una mala reacción y después volvió la persona y ¿qué pasó? Dije. No, nada, dijo que por ahí había sido porque había habido problemas y estaban todos de mal humor. No te hiciste cargo, hermano. No te hiciste cargo de la situación.
Si hay algo mal, lo primero que tenés que decir, mire, perdoná si me equivoqué. Perdón si hice algo mal. Te pido disculpas y lo primero, tengo que arrancar con eso. Porque eso es parte de lo que nos hace personas realmente íntegras delante de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo tercero que hacía Nehemías, reclamaba las promesas de Dios. El verso 8 y 9 dice, te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Le está diciendo a Dios que recuerde. Si son infieles los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos, entonces aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Nehemías le dijo a Dios, quiero que recuerdes lo que le dijiste a Moisés. Yo le pregunto, ¿se puede imaginar a alguien recordándole a Dios las promesas que él hizo? Yo como que le di, qué sé yo, me daría cosita, ¿no? ¿Necesita Dios que le recordemos las cosas? No. ¿Se olvida Dios de lo que prometió? No. Entonces, ¿por qué debemos hacerlo? Lo debemos hacer porque eso nos ayuda a nosotros a recordar lo que Dios ya prometió. ¿Y sabe por qué hay gente que no recibe respuestas a sus oraciones? Porque no le recuerda a Dios lo que Dios prometió. ¿Y sabe por qué no le recuerda a Dios lo que Dios prometió? Porque no saben lo que Dios prometió. Porque no conocen la palabra. ¿Sabe cuántas promesas hay en la Biblia? 7.000 promesas. Yo siempre dije 3.000 promesas. No sé por qué, pero empecé a investigar y hay 7.000 promesas en la Biblia para sus hijos. Y apenas me sé unas 2 o 3. Y alguno capaz que no se sabe ninguna. Y decir, le recordó a Dios lo que Dios le había prometido a Moisés que iba a hacer, y ahora se lo estaba recordando él a Dios otra vez para que Dios haga algo. Y cuando nosotros le recordamos a Dios, nos ayuda a nosotros a recordar. Cuando nosotros le recordamos las promesas a Dios, significa que las conocemos y creemos en ellas. Y estamos recalcando en voz alta que Dios haga algo con lo que prometió. La oración transforma las promesas de Dios en obras. La acción consiste en tomarle la palabra a Dios y pedirle que cumpla lo que ha prometido. Yo no sé cuánto le habrán prometido a su hijo algo, a no ser que su hijo ya lo conozca a usted que es un mentiroso, le va a estar reclamando las promesas constantemente. Vos me dijiste, el helado, ¿te acordás del helado? Pero era invierno, sí, pero ahora hace calor. ¿Y te acordás del helado que me prometí? Y le va a estar reclamando constantemente. ¿Por qué? Porque ellos no se olvidan. Y Dios tampoco se olvida, pero es nuestro deber reclamarle. Nehemías dijo, yo reconozco lo que tú eres, admito lo que yo soy y me recuerdo también lo que has dicho. Reconozco el carácter de Dios, reconozco mis faltas, pero también recuerdo lo que has prometido. Y cuando yo entiendo eso, dice que, lo habré contado tantas veces ya, que en el cielo están los almacenes celestiales llenos de promesas, y todas las promesas que están ahí tienen un cartel que es común en todas, y dice nunca reclamadas. Y hay cosas que no las recibimos porque nunca las reclamamos. Sí, yo la reclamé una vez, hasta que la recibiste, o una vez sola. Hay chicos que son insoportables y hasta que no se lo da, no termina más de reclamarlo, ¿no? Bueno, así tenemos que ser nosotros con Dios. Dice que Dios nunca detendrá sus bendiciones mientras nosotros no detengamos nuestra oración. Dios no detiene su bendición hasta que yo no detenga mi oración. Amén.
Las promesas que están en la Biblia son para reclamarlas. Y lo cuarto de las oraciones que Dios contesta es que Él era específico. Para recibir respuestas concretas a nuestras oraciones, también tenemos que hacer peticiones concretas, ser específicos. De no ser así, ¿cómo vamos a saber cuando Dios nos ha respondido? Porque nosotros le decimos, Señor, dame, fíjate si podés, el auto, la moto, una bicicleta, bueno, un monopatín, si no, y por ahí recibimos algo de eso. ¿Y cómo sabemos, si no fuimos específicos en pedirle a Dios, cómo sabemos que nos dio Dios eso? Ahora, si le estoy pidiendo algo específico, así debe ser. Dice Nehemías 10 y 11 del capítulo 1. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Le está diciendo a Dios, Dios, escucha la oración de aquellos que nos deleitamos en honrarte, en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito. ¿Cuándo quería éxito? Hoy. Que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Nehemías le había dicho a Dios que él estaba dispuesto a ir a Jerusalén. Cuando él está hablando de todo lo que acontecía en Jerusalén, él se propuso, él dijo, Señor, úsame a mí, envíame a mí, ahí quiero ir yo. Él estaba dispuesto a hacerse cargo de la reconstrucción de los muros, pero él era realista también y él sabía que el rey era un impío, ateo, que no creía en Dios decididamente. No es que no creía en Dios porque dice, no creo en nada, no. Él estaba decidido a no creer en el Dios de los hebreos. Por eso le había destruido todo y los había llevado cautivos. Y él era realista también, sabiendo que era la mano derecha del rey y que este viaje que él le proponía al rey hacer iba a tardar 3 años. Él iba a estar 3 años fuera de ese lugar, porque no era ir a reconstruir los muros que lo hacían 52 días, sino que tenía 2 meses para ir, 2 meses para venir y un tiempo más porque tenía que ir a buscar madera de pasada. Tardó 6 meses en llegar allí y organizar todo, pero después tenía que mantener y hacer una reorganización allí en aquel lugar para motivar a la gente y esforzarla. Entonces, él sabía que necesitaba un alto poder de convicción de parte de Dios, por eso en la oración le pide eso a Dios, para que le permita ir a hacer ese viaje y volver. Es más, yo creo que Nehemías sabía que lo que necesitaba era un milagro, no era que necesitaba su favor sobre el rey, necesitaba un milagro, porque él lo conocía bien al rey y sabía que eso era algo casi imposible. Pero él no tuvo miedo de orar para que Dios le concediera el éxito. Yo pregunto, ¿han orado alguna vez para que Dios les dé éxito en algo? Si no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho? ¿Sabe que cuando nosotros queremos hacer algo que no es basado quizá en el servicio a Dios, muchas veces no le pedimos a Dios que intervenga en eso, como lo dije en la primera oración que habíamos puesto. Pero hay una alternativa de no pedirle a Dios que nos dé éxito, y esa alternativa es el fracaso. Entonces, lo escribí esto en un estado mío el otro día. Si no le podés pedir a Dios que bendiga lo que estás haciendo, tal vez es mejor que puedas ponerte a hacer otra cosa o hacer algo distinto, porque Dios no quiere que desperdicies tu tiempo. Si lo que vas a hacer, no, pero lo que voy a hacer es algo mío, personal, si no le podés pedir a Dios que bendiga eso tuyo y personal, mejor dedícate a hacer otra cosa. Porque Dios no quiere que pierdas tu tiempo.
Yo no le puedo decir, Señor, bendecime hoy que voy a salir a robar, Señor, que no me mate nadie, como hacen los delincuentes cuando salen a hacer algo pidiéndole a San la Muerte o al Gaucho Gil que los cuide. Yo no le puedo pedir a Dios eso, porque va contra su naturaleza, contra los principios y contra Dios mismo. Entonces, si lo que yo le voy a pedir a Dios no se lo puedo pedir a Dios, o lo que yo voy a hacer no se lo puedo pedir a Dios que lo bendiga o que me dé éxito, entonces más vale que ni le pida nada, que me dedique a hacer otra cosa, porque estoy perdiendo tiempo en algo que a Dios no le agrada. ¿Cuántos me entienden en esto? Si quieres ser un líder con éxito como Nehemías, tienes que conocer las oraciones que Dios responde. Dios responde las oraciones de convicción. Cuando reconoces quién es Dios, tus palabras tienen que estar llenas de convicción. Dios grande y temible, Dios de los cielos. ¿Y qué le estoy contando? Como si le estuviera hablando al Spiderman. No, tengo que estar convencido que Dios está en los cielos, que Dios es grande, que Él es poderoso, que Él es temible, que Él es fuerte. Tengo que estar convencido, porque si le estoy clamando a Él, yo sé que Él tiene todo poder y autoridad contra todo principado, potestad, hueste espiritual de maldad. Entonces yo tengo que dar una oración de convicción. Cuando yo estoy clamando quién es Él y estoy declarando su carácter, yo tengo que creer realmente que es así. ¿Crees que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios tiene todo bajo control? Señor, yo sé que tú tienes todo bajo control, pero no sé cómo voy a hacer esto. ¿Y para qué te preocupa cómo lo vas a hacer si sabes que Dios tiene el control? Ay, pero ¿y si me va mal? ¿Y si sabes que Dios dijo que todas las cosas, los que están en Cristo Jesús, le ayudan a bien? Aunque te vaya mal, te va a ayudar a bien. No tengas duda de eso. Tenés que estar convencido y Dios responde las oraciones de convicción. Debes estar convencido cuando proclamas algo de Dios sin dudar. Dios responde las oraciones de confesión. Debemos reconocer quiénes somos delante de Dios, que somos pecadores, que somos faltantes, y confesar nuestros pecados específicamente y arrepentirnos de ellos. Señor, ¿cómo es confesar nuestros pecados específicamente? Señor, te pido por toda mi falta, perdóname, Señor. No, Señor, perdóname porque hoy le mentí al hermano, porque hoy hice algo indebido, porque hoy estuve mirando lo que no me correspondía mirar. Te pido perdón porque no le hice caso a mi mamá, a mi papá. Te pido perdón, Señor, por específico. ¿Qué fue lo que hiciste que a Dios no le agradó? Y eso tiene que ser específico. Oración de confesión. Oración segura. Esa es la oración que a Dios le encanta contestar. Debes estar esperando que Dios haga realmente lo que Él ha prometido. Y eso es una oración segura. Sé quién es Dios, sé quién soy yo y lo que hice, y sé lo que has dicho. Sé lo que realmente tú has dicho y lo que vas a hacer. Y esa es la oración segura. Lo creo y punto. De hecho, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Eso lo decide todo. Entonces, ahí está mi oración segura. Señor, yo sé quién sos vos. Señor, te pido perdón porque yo sé lo que hice. Pero Señor, yo sé también lo que vas a hacer. Yo tengo seguridad en lo que vas a hacer. Y por último, Dios contesta la oración de compromiso. Señor, te pido, hacé, salvá, salvá. Señor, envía obreros. Señor, trae... Estamos pidiendo ahora que Dios envíe obreros. ¿Sabe cuál es la oración de compromiso? Señor, hacé con esta cosa lo que tú quieras. Estoy dispuesto. Me comprometo, Señor. Me comprometo a ir. Es que no sé evangelizar, Señor, hacé un evangelista de mí. Es que no sé cantar, Señor, hacé un cantante que te adore de mí. Es que no sé hablar, Señor, hacé uno que sepa hablar de mí. Levantá un profeta, levantá un maestro, levantá un hombre que haga milagros, estoy dispuesto a ir yo, Señor. Pero no, Señor, envía obreros, ¿y de dónde vendrán? ¿Quiénes serán? ¿Serán lindos? ¿Habrá alguno fachero que por ahí pueda contactar para ver si me engancho con él o con ella? Algunos están pidiendo obreros porque se le está pasando el tiempo y no se pueden casar. Entonces, Señor, envía obreros lindos, bonitos, bonitas, de ojos celestes, 60, 90, 60.
Algunos están pidiendo obreros así. Pásame el celu. Quiero orar por vos. Y ahí comprometete. Señor, estoy dispuesto, envíame a mí. Yo quiero ser el que me comprometo. Conclusión. ¿Quién tiene alguna duda con respecto a la oración? Hay que orar. En primer lugar, basá tu petición en lo que Dios es. Segundo lugar, confesá tus pecados y los de tu pueblo. En tercer lugar, reclamá las promesas de Dios. Y por último, comprometete a formar parte de la solución. ¿Qué oraciones contesta? La oración de convicción, hacelo convencido. La oración de confesión, confesá tus pecados específicamente. La oración segura, cree lo que Dios va a hacer. Y la oración de compromiso, Señor, envíame a mí. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Señor, ponemos delante de ti todo esto que hemos hablado como modelo de oración a Nehemías. Señor, podemos destacar en esta enseñanza que hemos compartido lo que este hombre logró, porque él estuvo dispuesto, porque él se hizo cargo, porque él no evadió ninguna responsabilidad, porque él tenía temor más de ti que del rey que servía. Porque él comenzó a sentir compasión por lo que estaba pasando y su corazón empezó a ser como el corazón de Dios. Señor, quizá me está costando orar, quizá no sé cómo hacerlo. Este es el momento para empezar a decirle: Señor, poné mi corazón conforme al tuyo. Hazme sentir como tú sientes. Hazme ver como tú ves. Hazme oír como tú oyes. Papá, quiero servirte a ti, Señor, pero no de una manera carnal. No con mis habilidades, no con mis virtudes, con mis dones naturales, no con lo que sé. Porque hoy entiendo que todo lo que sé, lo que tengo, lo que puedo lograr, no es nada con lo que tú quieres. Tú estás buscando nuestro corazón. Tú estás buscando nuestro compromiso, nuestro corazón rendido, quebrantado. Enséñanos, Señor, a depender de ti en oración, más que nada. Enséñanos, Señor, a ser dóciles a tu llamado. Oh, Maquita, Ramaishita, la Manta, la Masaya. Entendemos que tú eres ese Dios grande, Dios de los cielos, poderoso, temible, omnipotente. Todo lo puedes, omnisciente, todo lo sabes, omnipresente, en todos lados estás. ¿Cómo podremos ocultarnos de ti? ¿Cómo podremos ocultarte aún las intenciones de nuestro corazón cuando tú dices que las escudriñas y ves hasta lo más secreto que hay en nuestro corazón y disciernes aún nuestros pensamientos? Y puedo venir después a decir: es que quería venir a orar y no pude, porque el Señor ya te conoce. Él sabe lo que pasó. Él te conoce realmente. ¿Por qué quieres engañar a alguien que quizá te está supervisando? Cuando aquel que conoce todo de ti, que te creó, te fabricó y tiene el manual de instrucciones para ti, ya lo sabe todo. ¿Y perderé mi salvación si no oro? No se trata de perder la salvación. Si aún quizá ni si peco pierdo mi salvación porque estoy errando al blanco constantemente. Y por gracia fui salvo, no por los méritos que haga, ni porque ore más o menos.
pero sí podré cumplir con lo que tú me mandas aquí en la tierra, estando en comunión contigo, estando pegado a ti. Separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. ¿Y cuántas veces vivimos separados de Él? Y casi como que andamos buscando motivos para unirnos cada tanto. Pero hoy entendemos que al orar, yo le demuestro a Dios que estoy dependiendo de Él. Al orar mi carga se aligera. Y al orar el poder de Dios se libera de una manera sobrenatural. Papá, tú que eres nuestro Dios grande, enséñanos a orar. Enséñanos a depender de ti, Señor, en oración, en comunión. Que el ayuno no sea un día de no comer, Señor, sino que sea un día donde tú puedas estar, Señor. Que podamos decir, mi carne hoy mengua para que el Espíritu crezca. Si tienes poco espíritu, eres bienaventurado. Si tienes poco de lo espiritual tuyo, porque Dios quiere derramar de su espíritu sobre ti. Dile, Señor, dame de tu espíritu. Dame de tu Espíritu Santo, Dunamis. Dame de tu Espíritu Santo, Consolador. Dame de tu Espíritu Santo, Sanador. Que cada una de esas virtudes del Espíritu Santo puedan reinar en nosotros. Señor, te pido perdón por esta iglesia, por esta casa, un estilo de vida, por la apatía, por la falta de compromiso, porque hemos sido faltantes ante ti, Señor. No hemos asumido el compromiso y mucho del compromiso que teníamos lo fuimos dejando de lado. Nos fuimos sacando cargas de encima por nuestra familia, porque demasiada responsabilidad, por el estudio, por el trabajo. Te pido perdón, Señor, porque hemos descuidado tantas cosas y entre ellas la comunión contigo. Perdóname, Señor. Perdóname por no ser el líder que tú has puesto, Señor, que quizá controle, demande y haga que mucha gente pueda ser apta para servirte. Te pido perdón, papá, por mi negligencia, por mi carnalidad. Señor, trae un renuevo. Tú has prometido que si nos arrepentimos, tú nos limpias. Si pedimos perdón, tú nos restauras. Venimos delante de ti, Señor. Haz todo nuevo, papá. Haz todo nuevo. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Ungimos a aquellos que han estado ayunando hoy, que han apartado este tiempo para Dios. Queremos hacer una unción especial. Pasen aquí adelante. Oh Maikita, Ramashita, Ramasaya. Espíritu Santo de Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te bendecimos, papá.
Oh, Maikita, Ramaya, Santa, Namaquia. Padre, en el nombre de Jesús, renueva con fuerzas nuevas cada día. Señor, una unción del cielo sobre